Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto clave, uno fundamental de la antigua Roma, la idea de persona. A ver, ¿quién contaba de verdad ante la ley? Créanme, la respuesta es mucho más compleja de lo que uno se imagina. Y para arrancar, un dato que seguro los va a sorprender. La palabra persona no nació en un tribunal, para nada. Nació en el teatro. Así es, originalmente se refería a esas máscaras que usaban los actores, ¿saben? Para proyectar la voz y representar a un personaje en el escenario. Pero bueno, esa es la historia de la palabra. La pregunta del millón, la que nos interesa para este análisis es, fuera del escenario, en la vida real, ¿quién era de verdad una persona con derechos y obligaciones para la ley romana? Ok, vamos a profundizar en esto. Miren, para los romanos, ser reconocido por la ley no era algo que venía de fábrica, por así decirlo. No era algo que tenías solo por ser humano. No. Hacía falta tener un juego de llaves, unas llaves legales específicas para que te consideraran un sujeto de derecho pleno. Y el concepto central, la palabra que tenemos que entender, es caput. En el mundo legal romano, el caput era básicamente la personalidad jurídica, o sea, la capacidad de tener derechos y también obligaciones. Y ojo, porque perder parte de ese caput implicaba una disminución de esa personalidad, un evento que ellos llamaban diminutio capitis. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles eran esas llaves? Bueno, eran tres. Tres estatus o estados que todos juntos abrían la puerta de la personalidad jurídica completa. Apunten. Primero, el status libertatis, o sea, ser libre. Segundo, el status civitatis, la ciudadanía. Y tercero, el status familiae, tu posición en la familia. Vamos a ver cada una de estas llaves. Arranquemos por la base de todo, la primera llave, la más fundamental de todas, la libertad. Miren, en la sociedad romana, la división más grande, la más profunda, no era entre ricos y pobres. Era entre libres y esclavos. Esa era la gran barrera. Ser libre era el primer escalón, el requisito mínimo, pero absolutamente indispensable para tener cualquier tipo de reconocimiento legal. Y la diferencia es abismal, tremenda. Por un lado, una persona libre podía tener propiedades, casarse de forma legal, ir a un juicio. Pero un esclavo era considerado una cosa, literalmente una res, una propiedad de su amo. Casarse, imposible. Tener bienes, tampoco. Defenderse en un juicio, no tenía esa posibilidad. Y uno se pregunta, ¿cómo se ha llegado a esa situación? Pues las causas eran bien variadas. La principal era caer prisionero de guerra. También se podía nacer esclavo si la madre lo era. Pero, y esto es interesante, también había causas civiles. Por ejemplo, no inscribirse en el censo era una forma de evasión de impuestos, o por deudas que no se podían pagar, o directamente como un castigo por crímenes muy graves. Ahora, ¿era una condena para siempre? No necesariamente. Había una salida formal, una puerta, la manumisio. Este era el acto oficial donde un amo le daba la libertad a un esclavo. Esa persona se convertía en un libertus, un liberto. Pero, y aquí viene lo importante, ser libre era solo el primer paso. El camino no terminaba ahí. Bien, una vez que se tenía la llave de la libertad, aparecía la segunda, la llave de la ciudadanía. Porque claro, el hecho de ser libre no significaba para nada que fueras igual a un ciudadano romano. Dentro de ese gran grupo de personas libres había niveles, una jerarquía muy marcada. Y en la cima de todo, pero bien arriba, estaba la ciudadanía romana. Un estatus súper exclusivo, un privilegio que te daba acceso a un paquete de derechos muchísimo más grande que a los demás. Y fíjense qué interesante cómo se repartía el pastel de los derechos. Por un lado, los ciudadanos romanos lo tenían todo. El ius commerci, o sea, el derecho a comerciar y tener propiedades. El ius connubiu, para casarse legalmente. Y el ius suffragi, el derecho a votar. Luego estaban los latinos, que tenían algunos de esos derechos, pero no todos. Y más abajo, los extranjeros, los peregrini, que tenían todavía menos, y se regían por otra cosa, el llamado derecho de gentes, o ius gentium. Ok,
Entonces, el punto clave es, ¿cómo se conseguía este estatus tan deseado? La forma más común era por nacimiento, claro, si tus padres eran ciudadanos y estaban legalmente casados. También te la podían otorgar por una ley especial o por una decisión del mismísimo emperador. Y como ya dijimos, los esclavos que eran liberados con una ceremonia formal también podían llegar a ser ciudadanos. Y con esto llegamos a la tercera y última llave, y les adelanto que este es quizá el concepto más extraño, el más diferente a como pensamos hoy. Es la llave de la familia. Porque resulta que, imagínense esto, ser un hombre libre y hasta ciudadano romano tampoco garantizaba que tuvieras capacidad legal completa. No, faltaba algo. Tu posición dentro de la familia era el factor final, el decisivo. Y aquí todo, absolutamente todo, giraba en torno a una figura, el pater familias. Él era la cabeza de la familia romana y era el único, escuchen bien, el único miembro de la familia que era legalmente independiente y que tenía plena capacidad jurídica. Esta es la distinción clave. El pater familias era sui juris, que se traduce como de su propio derecho. Él era el único que podía, por ejemplo, tener propiedades a su nombre. Todos los demás que estaban bajo su autoridad, la esposa, los hijos, hasta los nietos, eran alieni juris, o sea, de derecho ajeno. Dependían legalmente de él, para todo. Y esta dependencia, que tenía un nombre, patria potestas, la potestad del padre, duraba toda la vida. ¡Toda la vida! No importaba si el hijo tenía 40 años, estaba casado y era un general famoso del ejército. Daba igual. Mientras su padre, el pater familias, estuviera vivo, él seguía siendo alieni juris, legalmente dependiente, incapaz de tener algo a su nombre. Solo la muerte del padre lo liberaba de esa potestad. Entonces, si juntamos estas tres llaves, ¿qué panorama nos queda? Pues nos queda un mundo legal definido por una sola cosa, el estatus. No el individuo, sino su estatus. Estas tres llaves, la libertad, la ciudadanía y la posición familiar, no funcionaban por separado. Eran como una combinación. Se juntaban para crear una identidad legal súper compleja y llena de capas para cada persona. Para tener el paquete completo, la capacidad jurídica plena, la fórmula era ser hombre libre, ser ciudadano romano y, lo más importante, ser un pater familias. Y el resultado de todo esto es una conclusión, pues, bastante fuerte. En la antigua Roma, no todos los seres humanos eran considerados personas legales con plenos derechos. Es una forma de ver el mundo que choca de frente con nuestra idea moderna, ¿no? Esa idea de que ser una persona ante la ley es algo que tenemos todos, simplemente por nacer. Lo que nos deja con una última reflexión, una pregunta para pensar. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado esa idea de quién cuenta como persona desde los tiempos de Roma hasta hoy?